Pues nosotros estamos muy contentos con la forma como ha iniciado el año, muy satisfechos. Las ventas en el nivel nacional crecieron cerca del 13% y en Bogotá las ventas del segmento BIS, que era la que habían estado más atrasadas, crecieron el 19%. ¿Cuáles son las estrategias que se van a implementar para seguir impulsando el sector? Pues aquí la primera estrategia para Bogotá y Cundinamarca proviene de los anuncios del gobierno nacional y tiene que ver con la natural articulación que siempre debe existir entre gobierno nacional, gobierno regional y gobierno distrital. Cuando el gobierno nacional anuncia que los programas de subsidio para los más pobres llegan a Bogotá y a los 10 municipios de Cundinamarca que han estado por fuera, pues ya tenemos una primera estrategia para desarrollar el sector. Se trata de 80.000 subsidios que están distribuidos de la siguiente manera. Hay 14.000 para lo que llamamos FRES 3, que es el segmento que va entre más o menos 90 millones y 213 millones de pesos el valor de la unidad de vivienda, que es para clase media y clase joven, digo yo, que es el grupo donde se puede aplicar los profesionales, los maestros, un grupo importante de la población para hacerse ese subsidio a la tasa. Ahí hay 14.000 subsidios. La región cuenta más o menos en este momento con una oferta disponible de 7.000 unidades que pueden accederse ya para que tengan esos subsidios inmediatamente. Hay 30.000 subsidios para lo que llamamos Mi Casa Ya cuota inicial, es decir, para las personas que están en el sector informal, que ganan hasta 4 salarios mínimos y que pueden acceder a este subsidio. Entonces, Mi Casa Ya con cuota inicial y con subsidio a la tasa hay 30.000. Eso es segmento BIS, vivienda de interés social. Ahí estábamos, como ustedes saben, muy atrasados en Bogotá, un poco más desarrollados en Cundinamarca, pero lo que se piensa ahorita es habilitar rápidamente el suelo en Bogotá, en los planes parciales que ya estaban adoptados y que no se han empezado a desarrollar, y obviamente la región está lista también para ese grupo. Y de igual manera funcionan los otros 30.000 subsidios, que son Mi Casa Ya, para quienes son trabajadores y que pueden recibir subsidio de las cajas, trabajadores formales afiliados a una caja de compensación. ¿Qué se hizo? Se igualó el subsidio a la caja, se le igualó el subsidio a la tasa y esos son otros 30.000 subsidios que entran con tasa. Ya tenían subsidio de cuota inicial. Y entonces vamos en 30.000, 60, 14.000 y los 6.000 restantes son subsidio de vivienda de interés prioritario para ahorradores, es decir, familias hasta 2 salarios mínimos, que hayan ahorrado, juiciosos, que no se hayan gastado las cesantías y que puedan acceder hasta ese rango de vivienda. Son en principio 57 los grandes trámites que tiene que hacer un empresario desde el momento que ve un lote, por decir algo, y hasta el momento que acaba su proyecto inmobiliario. Pero con los 10 que presentan mayores dificultades se puede tomar 485 días. Entonces es una cosa ilógica, eso no tiene ninguna explicación ni ninguna justificación, que teniéndolos tan claramente limitados, sabiendo dónde se tiene que hacer y todo eso, yo tenga que tomarme 485 días para 10 de ellos, 10 de los 57. Pero además hicimos un ejercicio con esos trámites y si esos 10 presentan alguna demora pueden impactar hasta en el 16% del presupuesto de un proyecto inmobiliario, que finalmente se carga el proyecto, toca que se pague, de alguna manera. Entonces lo que estamos buscando nosotros es que con el proyecto Trámites, que busca incorporar mejores prácticas por parte de los privados y por parte de la administración, lleguemos a un sistema unificado de trámites, donde sea en una sola norma que se incorporen todos, con unos términos y con unas responsabilidades que podamos todos cumplir, tanto el funcionario como el privado, y que lleven en unos términos muchísimo más eficientes la construcción en Bogotá. Liberando suelo también, logramos otro efecto que la ciudadanía está esperando, y es que la curva de crecimiento de precios se siga achatando y logremos una estabilidad mejor en ese proceso. Los cerros orientales tienen una historia larga. Los cerros orientales, como nosotros los conocemos, no existían, eran un peladero. Fue decisiones de las administraciones reforestales porque los conquistadores, las personas que llegaron a vivir aquí, los pelaron. ¿Para qué? Para construir las casas, para cocinar, para demás. Hay fotos, muchas fotografías que evidencian eso. Luego se construyeron. Para el año 60 se declararon una zona de reserva y se le dio la orden al Inderena. ¿Y el Inderena adivinen qué hizo? Nada. Luego empezaron a cambiarse de orden en orden. Había que decir dónde empezaba y dónde terminaba, porque pues uno ve los cerros, pero tiene que decir dónde empieza la zona de protección.
ninguna autoridad tomó la decisión seria y cierta de hacer eso. Entonces, mientras tanto, ¿qué pasó? Se fueron desarrollando unas partes que seguramente eran zonas de protección, no lo sabemos, y otras partes se fueron invadiendo, los cerros orientales además no son este pedacito que vemos aquí al norte, sino van desde bien al sur, al principio de la ciudad, hasta bien al norte, traspasando los límites de Bogotá, llegando Sopó, La Calera, etcétera, etcétera. Finalmente, después de mucho tiempo, la Alcaldía de Bogotá, la CAR y el Ministerio de Medio Ambiente, también en un hecho importante histórico, se ponen de acuerdo y dicen, listo, ya sabemos por dónde van los cerros. Y sacan una resolución y dicen, los cerros van por aquí. Esa resolución fue demandada. Para cuando sacan esa resolución ya habían pasado una serie de cosas aquí en la Alcaldía de Bogotá. La primera de ellas es que se había contratado la delimitación de lo que es la cuenca hidrográfica de Bogotá y orográfica de Bogotá, que incluía también la Conejera, incluía toda la parte del río Bogotá y los cerros orientales. Para ese momento la administración distrital, con lo que se llamó el Acuerdo 6, que es como un POT antes del POT, se dio cuenta que había que proteger los cerros porque ya estaba lleno de invasiones y lleno de canteras y no tenía la plata para hacerlo. Lo mismo pasaba en una parte de la Conejera y lo mismo pasaba en la parte sur de los cerros, que estaba básicamente invadida. Entonces la administración llama a los privados y les dice, venga, tenemos esta zona de cerros totalmente invadida, llena de canteras ilegales y demás, ¿usted por qué no nos ayuda? La recupera y yo lo dejo construir aquí en esta franjita. Pero usted me tiene que devolver estos predios todos a mí. Efectivamente, con esa, digamos, negociación, se firmaron 14 decretos en Bogotá. De esos 14 decretos está uno como Campo Verde también. Entonces, ¿qué hacen estos señores constructores? Familia por familia tienen que trasladarla, darle su casa en Bogotá en unas condiciones de habitabilidad decentes hasta que no trasladan todas las familias. La parte de canteras, centímetro a centímetro, hay que recuperarla. Cuando la administración le da el chulo, el visto bueno, dice está totalmente recuperado y verde como yo lo quería, listo, se lo devuelve. Después de eso queda una franja y esa franja le permiten construir un poquito menos del 5% del total, con unas condiciones de edificabilidad que no son más de 5 pisos y una densidad que no son más de 200 familias por hectárea, bastante bajita. Hay unos proyectos que son muy lindos, que estaban autorizados. Entonces lo que está pasando con esto, listo, estábamos en estas y entonces viene la demanda, que ya tenía delimitado el cerro, y en la demanda se logra inicialmente suspender estas licencias. Luego, finalmente, la demanda sale a favor de la resolución del ministerio, dice la resolución es legal, ahí está perfecto, y por favor protéjame los derechos adquiridos de estos señores empresarios que firmaron estos decretos, y señora Alcaldía de Bogotá, como usted antes no sabía por dónde tenía su casco urbano, hágame favor y saca una resolución y adopta esto que dice esta resolución del Ministerio del Medio Ambiente, y oh sorpresa, la Alcaldía de Bogotá desconoce la resolución del Ministerio del Medio Ambiente, saca la 228, que no solamente no respeta esos límites que ya estaban delimitados, sino le quita a la ciudad área urbana y la vuelve rural. Entonces a la Universidad Distrital, por ejemplo, hoy en día la sede de la Macarena es rural, buena parte de algunos de los barrios, todos los barrios San Luis y se me olvida el nombre del otro barrio, barrios enteros se volvieron urbanos, porque no les gustó esta decisión. Pero además decidieron no respetar el desarrollo de esas licencias. Entonces, nosotros vamos a tener una página web a servicio de todos ustedes que estamos próximos a lanzar, donde toda la información, porque a veces, y entiende uno perfectamente la preocupación de la ciudadanía, nosotros ni más faltaba, promovemos que se construyan los cerros. Estamos totalmente de acuerdo que no se puede construir en el área protegida de los cerros. Y lo que nosotros queremos es que se respete lo que se decidió. Entonces, vuelva aquí ya a mi papel mágico. Estos son todos los cerros y lo que hizo la resolución fue dividirlo como en 3 zonas. La absolutamente protegida, que es el 96% del suelo. Luego hay una zonita de amortiguación, que obviamente, pues su nombre lo indica, es una zona de amortiguación, y luego viene la franja de adecuación. Esa zonita de amortiguación son suelos que han perdido aparentemente hoy su capacidad para ser suelos protegidos, pero que se pueden recuperar. Entonces están delimitados, hay que hacerles una intervención. Los suelos de protección
La protección no significa abandono, sino intervención, así como se intervinieron estos que se sacaron las familias, se volvieron a recuperar, etcétera, etcétera. Y lo que se llamó la franja de adecuación. La magistrada presidenta del Consejo de Estado en ese momento, la doctora Claudia, se fue con su equipo y se patoneó todos los cerros orientales y evidenció que eso estaba invadido y que no era recuperable, la parte de la franja de adecuación. Entonces dijo, la volvemos suelo urbano como está hoy en día, la llamamos franja de adecuación para que sirva de separador entre el suelo urbano real y el suelo de protección. Las licencias y todos los derechos adquiridos de los ciudadanos se respetan y lo que no está desarrollado se debe volver una zona de protección ambiental marcada por un parque especial, por decirlo menos, una zona de protección ambiental que sirva de delimitante entre esas dos zonas. Y eso es lo que nosotros estamos buscando que se respete.